Saludos cordiales. El día de hoy, en conjunto con mis compañeros, venimos a presentarlo un debate acerca de las noticias falsas en épocas de pandemias, como bien mencionada las fake news, referente al COVID-19. El objetivo de este trabajo, más que todo, es dar un análisis referente a la desinformación en particular que se vivió en épocas de pandemia, donde hubo una repercusión en redes sociales referente a todo el tema de las vacunas, de las mascarillas, de que si lavarse las manos era algo importante o no. En fin, mucha desinformación y nosotros hoy en día venimos pues a debatir este tema referente pues al COVID-19. Las fake news se propagan a mayor velocidad que las noticias verdaderas y aún desmentidas perduran en redes sociales, por lo que expertos consideran que esta es otra pandemia que está viviendo el mundo. Estas fake news tienen siempre como fuente al primo de un vecino, el cuñado de la amiga de mi hermana que tiene un amigo en el gobierno. Un buen amigo y hermano de la masonería que trabaja en gobierno nos acaba de notificar que acaban de salir de una junta extraordinaria con el Bronco, con el secretario de Salud y el secretario de Seguridad Pública del Estado. Que el pedo está cabrón. Muchas de estas notas, consejos, etcétera, solo alarman a la gente y en algunos casos los hacen entrar en pánico. La realidad es que cualquier persona puede grabar una nota de voz. Bueno, primer pregunta, ¿las vacunas para el COVID-19 eran mortales? En mi opinión, pienso que sí, porque también generaba lo que eran efectos secundarios, como era pues afecciones respiratorias en los pulmones más que todo, porque pues allí era donde atacaba y por ese motivo no recomendaría yo referente vacunarse pues una persona porque no están 100% verificadas, porque las realizaron sumamente rápido y todo así, fue como incongruente. Yo creo que no, que las vacunas no eran mortales. Yo creo que se ayuda a muchísimas personas y con eso, este, eh, o sea, como que se eliminó el contagio. Yo creo que sí fueron, no eran mortales, que sí fueron 100% efectivas las vacunas para el COVID. Bueno, yo considero lo de mi compañera Karen, pues efectivo, el presidente hizo como plan piloto, consideró a las personas vulnerables y puso establecimientos para que puedan acudir como a vacunarse, pero en su mayoría optaron no hacerlo por motivo de estas falsas noticias que indicaban que al vacunarse tenían otra enfermedad, o sea, que les iba a dar otra enfermedad. Más bien estas vacunas eran para prevención y que no se expanda más este virus en nuestro país. Buenas noches, mi nombre es Renato Troya. Acotando a lo que expresaban mis compañeros, yo quiero mencionar que es innegable el hecho de que las vacunas son experimentales. El hecho de que sean experimentales, eso quiere decir que están experimentando con nosotros aún. Lo que puede producir en un futuro no se sabe. Es por eso que yo recomendaría en que nadie debería vacunarse, porque si nosotros aceptamos ser parte de un experimento, es decir que nosotros queremos ser como conejillos de indias. Muchas gracias. Pues buenas noches, mi nombre es Bárbara Vélez, estudiante de la carrera de Comunicación Social. Pues compañero Renato, en efecto, tú mencionas que no quieren ser conejillos de India, ¿verdad? Pero lo que sucede es que estas vacunas del COVID, básicamente el principal ingrediente, como lo podríamos llamar, era el mismo virus.
que esto hacía que en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunológico, contrarrestar el virus. Antes de hacer el experimento de que nosotros seamos conejillos de India, lo practicaron con animales. Y si bien es cierto, somos muy parecidos a ellos. Lo único que les faltan a ellos es razonar. Entonces, para contrarrestar el virus, el ingrediente principal era parte del mismo virus dentro de la vacuna. Así que sí es recomendable que esta vacuna contrarresta el virus, chicos. Aunque Siguiente las pregunta. personas, ¿El medicamento que combatía el COVID-19 fue la ivermectina? Considero que este medicamento pues sí ayudó mucho, ya que pues era un desparasitante, y si bien es cierto ha habido referencia a que el COVID-19 es un tipo de alimaña, de gusano invisible a de la vista humana, pero pues de igual manera también podremos desparasitarlo. Bueno, del comentario de Nicole, bueno, eh, en mi caso no era recomendable porque si bien es cierto, fue alarmando a nivel mundial, indicando de que este medicamento, ivermectina, eh, curaba el COVID, pues aquí en nuestro país se escaseó en las distribuidoras farmacéuticas que comenzaron a tomarlas sin una supervisión de un doctor, ni que era algo verídico. Simplemente se dejaron de llevar por estas falsas noticias y efectivamente comenzaron a tomar sin darse cuenta que era obviamente un desparasitante, pero que no servía para el virus. Era desparasitantes que al inicio era para animales, más no para las personas. Pero sin embargo, ocasionó alarma y estas fueron las consecuencias. Bueno, yo considero que realmente el medicamento no estaba comprobado científicamente, ¿no? Eh, Fue más bien se propagó por las redes sociales, alguien por ahí lo sacó. Y bueno, lo que ocasionó en realidad fue disturbios en farmacias, la gente se aglomeraba. Es más, llegó al punto de que el virus sí se propagó más porque la gente se aglomeraba en las farmacias. Esto causó no solo que la gente se alocara, ¿no? Sino que también el virus se vaya extendiendo, considero. Siguiente pregunta. ¿Los remedios caseros combatían el virus del COVID-19? los remedios caseros sí ayudan muchísimo a combatir el virus y a controlar los síntomas que se le presentaban a las personas. Realmente los remedios caseros no combatían el COVID-19, ya que eran nada más algo que era tradicional, ¿no? Si bien es cierto, empezaron a utilizar eucalipto, se empezaron también a utilizar jengibre, miel de abeja, lo cual no generó ninguna mejora, generó más bien, hablando del factor económico, un ingreso para las personas que lo vendían, asumiendo que combatía el COVID-19. ¿El virus del COVID-19 solo se transmite en zonas cálidas? Considero que sí, pues yo
vivo en la ciudad de Guayaquil y mayormente en esta ciudad es donde hubo mayor contagio y una ola demasiado gigante de personas infectadas con el COVID-19 por motivo de que también la población y la situación precaria de esta ciudad pues nos obligaba pues a salir de nuestros domicilios pues a trabajar porque la mayoría de nosotros vivimos del día a día y pues considero que el calor del día pues incluso aumentaba mucho más lo que es el contagio del COVID-19. Pues no estoy de acuerdo en cuanto al comentario de Nicole, pues si bien es cierto, el virus se transmitía en todo tipo de zonas, no únicamente en la ciudad de Guayaquil, como mencionó Nicole, por ser una ciudad donde hay demasiados habitantes, el virus será transmitido en cuanto una persona lo tenga. Creo que independientemente del estado del clima en el que haya estado, pues iba a contagiarse. Adicional a ello, incluyéndole que obviamente si era una persona vulnerable, en este caso niños, personas de tercera edad o personas con algún tipo de discapacidad, ese tipo de personas eran mucho más vulnerables en cualquier tipo de zona. Siguiente pregunta. ¿Realmente evitaba contagios la mascarilla? En mi opinión, yo pienso que la mascarilla pues no evitaba, en sí no evitaba el contagio porque aunque utilizaras dos mascarillas sobrepuestas en una, de igual forma te ibas a contagiar. Porque la gente se contagiaba sin importar que cargara un trapo en la cabeza, de igual forma tú te contagiabas porque el virus está en el aire y tú por medio de eso te contagiabas. No es porque te acercabas a una persona, no porque estaba ahí cerquita tuyo, te contagiabas, tengas o no tengas mascarilla. Bueno, yo quisiera dar una observación en esto. El tamaño del virus es mucho más pequeño que las fibras que tiene la mascarilla, es decir, que las mascarillas son obsoletas y no evitan para nada el contagio. Más bien, el usarlas provoca que nosotros respiremos nuestro propio dióxido de carbono y eso es lo que nos hace que tengamos dolores de cabeza y tengamos algunos malestares que se puede confundir con el virus. Ya, en cuanto a Nicole, recordemos que el virus no se contagiaba o no nos contagiábamos únicamente por el contacto físico. El virus era transmitido al momento de hablar por la saliva y por todo tipo. En efecto, el virus estaba en el ambiente, pero entre más te cuides, y recordemos que la mascarilla en efecto sí funcionaba, porque al tú hablar o al tener el contacto permanente o cerca de alguna persona, al momento de hablar expulsaba saliva. Y era ahí cuando la persona que tenías al frente o a tu alrededor se contagiaba. En cuanto al compañero Renato, pues puede tener algo de cierto lo que mencionas en que eran obsoletas porque respiraba tu propio dióxido de carbono. Sí, quizás, pero recordemos que estamos hablando mucho más allá de un dolor de cabeza. Estamos hablando de un virus en el cual era mortal, en el cual si tenías las defensas bajas, lamentablemente no tenías para contarla para después. Entonces, si en efecto tenía ese tipo de contraindicaciones, podríamos decirlo, o de efectos secundarios, teníamos que prevalecer aún mucho más el efecto por el cual estaban hechas las mascarillas, para el virus. Pero no obstante, de igual forma no nos garantizaba protección, porque de igual manera podríamos contraer una potencial infección, acompañada por las medidas de prevención que nos hacía tomar el gobierno, aunque generalmente la mascarilla de igual forma tú te llegabas a contagiar. Se me Bueno, en quedó. este caso, bueno, en este caso la mascarilla, recuerden que no es que por el COVID apareció las mascarillas ya estaban, ya a nivel
antes del COVID ya estaban las mascarillas. Las mascarillas en sí es para proteger, incluso las quirúrgicas. Obviamente, todo doctor es para, obviamente, evitar el contacto con el paciente, porque es para prevenir. Las mascarillas es para prevenir, prevención. Más no era algo de que en lo rotundo iba a pasar o iba a no contagiarte, porque bien o mal no solamente es por la saliva, sino que por contacto físico, como dijo Bárbara. O sea, tampoco es que la mascarilla era nuestra protección como los eh, Superman, no. O sea, igual teníamos ese en sí de contagiarnos porque ya está en el aire. Pero si las mascarillas sirvieran, entonces ¿por qué tenemos que distanciarnos? Si es que las mascarillas sirvieran, en realidad no tendríamos motivo para usar el distanciamiento. La mascarilla no, como dijo Vero, no es que tú usas mascarilla y ya no te vas a contagiar. Es una de las tantas prevenciones que deberíamos tener. Esto está el lavado de manos, está el cubrirnos con mascarilla, el exceso de alcohol que usábamos en su tiempo. O sea, son parte de la prevención para no contraer el virus. No es que únicamente tú usas mascarilla y ya no te va a dar virus, para nada. O sea, es una de las prevenciones. O sea, es algo adicional que tú tendrías que usar para evitarlo. Obviamente el distanciamiento, eh, recordemos, como les dije antes, o sea, no únicamente es por la saliva, o sea, por todo, como tú lo mencionaste, el virus está en el ambiente. Entonces, hay que de alguna manera contrarrestarlo. Entonces, si podemos usar la mascarilla, deberíamos usarlas. Siguiente pregunta. ¿Qué tan eficaz era dejar fuera de los zapatos para evitar contagios? Por supuesto, la gente que, bueno, pues pasa en la calle y está eh, tal vez contagiada con el virus, algunos tienen la costumbre de, como están agripados y tienen moquera, tienen la costumbre de escupir y cuando uno pasa, tiene esa secreción en sus zapatos y al usar al tener esa secreción en los zapatos y eso traerlos a casa, pues podía toda la familia estar con el virus y luego tener un desenlace fatal. ¿Las barbas y los bigotes favorecen en el contagio del virus del COVID-19? Yo considero que, que sí, porque en sí pueden quedar ciertas partículas en la barba, tanto como en los bigotes. Pueden quedar partículas del virus y eso puede ocasionar que la persona se pueda contagiar. Es ahí cuando incrementamos el uso de la mascarilla. Entonces, ven lo importante que es usar mascarilla. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Aquí vamos a debatir sobre si la pandemia fue el inicio de una nueva era, de antes, durante y después. Bueno, si bien es cierto, compañeros, la pandemia ocasionó que ciertas cosas aparecieran, como por ejemplo el simple hecho de que la tecnología tuviera un gran impacto. Si bien es cierto, a partir de la llegada del COVID, el confinamiento hizo que en este caso las clases, por ejemplo, las clases fueran virtuales. eh, Se presentó el teletrabajo, ¿sí? Porque antes del COVID no se usaba esas plataformas, ¿no? O sea, no utilizábamos el internet para realizar nuestros trabajos o en este caso estudiar como lo estamos haciendo hoy en día. Sin embargo, considero también, y aquí sí creo que el debate se va a abrir por el simple hecho de que
en realidad sí es como que un boom actualmente, ¿no? Por el simple hecho que también la parte económica en este caso, de los distribuidores, en este caso de Internet, eh, pues hicieron dinero, ¿no? Sí, pero en sí considero que la pandemia sí fue un inicio de una nueva era. Bueno, yo al menos no considero que fue el inicio de una nueva era porque siento yo que fue como que se dio a notar mucho más los estudios digitales, nada más, porque ya existían en sí, ya había universidades en línea y ya había también trabajo en línea, simplemente como que tuvo más repercusión con la pandemia, pero en sí no fue como una nueva era. Compañeros, continúen. Con esto pues llegamos a la conclusión en general que pues el virus pues del COVID-19 cambió mucho, demasiado pues la forma que teníamos de vivir, la forma que teníamos de socializar entre todos, mejor dicho. Entonces en conclusión siempre va a haber opiniones divididas porque no todos vamos a pensar iguales referente pues al COVID-19, donde muchas personas van a tener diferencias de pensamiento acerca de los medicamentos y cosas demás. Pero concluyendo que esta pandemia pues todavía no se ha acabado y es algo que todavía seguimos en la lucha de terminar todo esto para un mejor mañana. Así que muchas gracias por su atención.